Hola, ¿qué tal? Desde la redacción del Universal les doy la bienvenida. Esto es Confabulario, el suplemento cultural para la televisión. Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? Hola Julio, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Confabulario. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta ocasión tenemos un programa muy interesante para ustedes. Revelaremos cómo México estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial y cómo el Universal dio a conocer una noticia que hizo que Estados Unidos se involucrara en esa guerra. Además, visitaremos los fondos reservados de la Biblioteca Nacional y tendremos una entrevista con el brillante ensayista Sergio González Rodríguez. Pónganse cómodos, va a estar muy bueno. Comenzamos. El 1 de marzo de 1917, el Universal y otros periódicos americanos dieron a conocer la existencia del telegrama Zimmermann, el cual fue enviado por Alemania para que México se aliara contra Estados Unidos, lo cual provocó la entrada de ese país en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver este reportaje de David Aventura. El telegrama Zimmermann es uno de los acontecimientos más fascinantes en la historia diplomática, no solamente de México, sino en general del mundo. Es un caso que se ha hecho muy famoso. El caso reunía los ingredientes de una auténtica historia de espionaje que ponía a México en el ojo del huracán, en medio de la Primera Guerra Mundial. En enero de 1917, agentes británicos interceptaron y descifraron un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán en México. El mensaje pedía proponer al entonces presidente Venustiano Carranza unirse a la causa alemana y declararle la guerra a Estados Unidos. A cambio, el país recuperaría el territorio de Nuevo México, Arizona y Texas, que había perdido en 1848. Al conocer el mensaje, los ingleses vieron la oportunidad de convencer a Estados Unidos de unirse a la guerra contra Alemania. Era una papa caliente, inmediatamente se la comunicaron al gobierno de Estados Unidos, que también se sorprendió. Estaban ambos escandalizados y pensaban que no podían permitirlo, pero el problema es que no lo podían hacer público porque los alemanes no sabían que los ingleses habían descifrado sus códigos secretos. Ante la gravedad del asunto, el gobierno americano decidió publicarlo en los diarios, provocando así un gran escándalo en la sociedad norteamericana, en México y en el mundo. Así lo confirman, por ejemplo, las cartas y documentos que los representantes diplomáticos de México en países como Francia e Inglaterra reportaron al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar. Esa correspondencia, que actualmente resguarda el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muestra la tensión que el asunto provocó en las potencias involucradas. En México, la noticia, publicada de manera oportuna por el Universal, fue como una bomba de tiempo. Mientras los alemanes buscaban respuesta, el vecino del norte exigía al gobierno mexicano que declarara sus intenciones. Carranza convocó a una reunión de ministros en donde estuvieron analizando los pros y los contras. Parece que en esa reunión quien más se opuso a aceptarlo fue Álvaro Obregón, que era el secretario de Guerra, porque él decía, es que es una locura lanzarnos a una guerra con Estados Unidos. Sabía que tenía todas las de perder. Dos, porque sabía que Alemania no iba a poder cumplir con el pacto. No había cómo le diera una gran ayuda militar a México si apenas se bastaba a sí misma para enfrentar a sus rivales. Al final, México declinó la ambiciosa oferta,
pero la suerte estaba echada. Estados Unidos dejaba de ser neutral y declararía la guerra a Alemania. Y aunque el país fue uno de los principales protagonistas de ese episodio decisivo, los archivos históricos no cuentan con una copia del documento original, y son contadas las referencias que se tienen de él. Es un telegrama sumamente famoso, todo el mundo ha oído de él, se ha podido localizar, se han escrito muchas historias sobre lo que pudo haber sido si no se hubiera sabido, y ha sido difícil encontrar el telegrama original que llega a nuestro país, porque llega a la embajada alemana a través de la Western Union. Muchas veces han preguntado si llegó aquí, que era la central telegráfica en 1917, y la respuesta es no. Aquí en el museo lo que ustedes pueden encontrar no es el telegrama propiamente, sino es el aviso que da el periódico El Universal el 1 de marzo de 1917 sobre el escándalo que se está llevando a cabo en Estados Unidos al saber el contenido de este telegrama. Sin embargo, en la página web de los Archivos Nacionales Británicos y Alemanes ya es posible conocer tanto el original del telegrama como sus copias, en su versión encriptada y descifrada. En Estados Unidos, incluso ha sido clasificado como uno de los 100 documentos fundamentales en la historia de ese país, al lado de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. En 1917, el Universal tenía apenas un año de haber salido a la venta. En Europa se libraba la Primera Guerra Mundial y, contra lo que se piensa, México no era ajeno a ese conflicto. De hecho, aquí se libraba una intensa guerra de propaganda entre proalemanes y proaliados. Vamos a contarles cómo el Universal se convirtió en una insospechada trinchera de la Primera Guerra Mundial. Con estas frases, el periódico El Universal tituló algunas de las noticias que, entre 1916 y 1918, publicó sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En ellas, se puede apreciar su tendencia a favor de Estados Unidos, línea editorial que lo llevó a enfrentarse con otro de los periódicos mexicanos más importantes de la época. La guerra periodística, que no solo fue una guerra de combates en Francia, en las trincheras, etcétera, sino más bien una movilización mundial en los países como México. O sea, el Universal, que tomó, se posicionó a favor de los aliados, mientras otros, como el Demócrata, que defendió mucho más la causa alemana. La guerra no solo tuvo lugar en las trincheras de Europa, también se libró en otros continentes, en los diarios. A través de ellos, las potencias en conflicto buscaban, más que informar lo que ocurría en el frente, influir en los gobiernos y la opinión pública de otros países, México entre ellos. Los países en lucha, cada uno dice que tiene la verdad, que lucha por causas justas y va a tratar de difundir su opinión o su razón de hacer esa guerra. Cada uno va a tener sus propias versiones de lo que está pasando en la guerra. No se sabe bien lo que está pasando. Según su línea editorial, los periódicos publicaban una u otra versión de la guerra. Así, El Universal dio un tratamiento negativo al famoso telegrama Zimmermann, a través del cual Alemania exhortaba a México a unírsele y a declararle la guerra a Estados Unidos. A la entrada de este país en la guerra, en cambio, le confirió una connotación positiva. El Gran Diario de México también registró la lucha de Félix Pallavicini, su fundador, contra el embajador alemán. Las tendencias del Universal y otros periódicos eran independientes
de la declarada neutralidad del gobierno. El gobierno mexicano, el gobierno que se está constituyendo de Venustiano Carranza, se pone como un gobierno neutral. No va a tomar partido ni por el campo germánico ni por el campo francófilo. Se va a mantener en neutralidad, aunque hay luchas al interior. México, a pesar de ser neutral al nivel del gobierno, es considerado como germanófilo. Los países beligerantes también dirigían su propaganda a sus compatriotas radicados en México. De los esfuerzos del gobierno galo por influir en los franceses que vivían aquí, trata la exposición Prensa, Movilización y Propaganda, actualmente en la Biblioteca de México. La prensa francesa juega un papel a favor del desarrollo de la francofilia en México, sabiendo que son los franceses que leen este periódico, pero también una gran parte de la élite mexicana que lee francés. En agosto, la UNAM celebrará 80 años que tiene a su cargo el acervo bibliográfico más importante del país, la Biblioteca Nacional de México. Las joyas de este acervo se encuentran en el fondo reservado. Es un lugar increíble con libros antiguos, raros y curiosos. Muchos de ellos figuran entre los primeros que se imprimieron no solo en América, sino en el mundo. Vamos a ver esta crónica de Janet Aguilar que nos presenta las joyas del fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. En el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México hay un tesoro de libros incunables producidos en el siglo XV. Impresos novohispanos, ejemplares de Juan Pablos, quien es el primer impresor de América, y volúmenes raros y curiosos con cantos dorados, herrajes, marcas de agua, águilas reales, heráldicas, firmas y grabados de las órdenes franciscanas, jesuitas y muchas otras que llegaron a México a evangelizar. Rosario Páez Flores, jefa del Fondo Reservado, nos muestra algunas de las joyas bibliográficas que atesora esta institución que está cumpliendo 80 años de estar bajo el resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre esas obras hay libros que pertenecieron a Carlos de Sigüenza y Góngora, de autores como el Padre Quino, Fray Alonso de Veracruz, Marco Vitruvio, José Guadalupe Posada y Heriberto Frías. Este incunable perteneció a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Tenemos la suerte de tener en la parte de abajo la firma del poseedor. Este incunable se titula De Arquitectura y su autor es Marco Vitruvio, un soldado romano del siglo I a.C. Es un libro muy interesante, además perteneció a la Compañía de Jesús y es uno de los incunables de la Biblioteca Nacional. Es de 1497. Que es el primer libro de la colección de impresos novohispanos, que el impresor fue Juan Pablos, y el libro es Dialéctica Resolutio y el autor es Fray Alonso de la Veracruz. Aquí en la parte de abajo, en toda esta alegoría que acompaña la portada, vemos el escudo de la Orden de San Francisco para denotar el origen del religioso. Este es un libro cuya autoría es un religioso franciscano que se llamó Fray Alonso de Molina y se llama Confesionario Breve en Lengua Mexicana y Castellana. Son preguntas que se aplicaban a los indígenas para confesarlos y son sobre los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Es un manual para administrar los santos sacramentos de penitencia, es del año de 1760, para las misiones que se encontraban en la provincia de Coahuila y Texas. Es decir, que son de los pocos libros que tenemos aquí en México donde se habla en lenguas
del norte, ¿no? Lo que fueron los pajamanes, bueno, aquí tenemos algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, los manos de perro, los borrados, los pihuiques. Este que tenemos aquí es del año de 1681 y el autor de este libro hermoso que se llama Exposición Astronómica fue el padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, ¿no? Cuando él ve pasar un cometa, que él no lo sabía en ese momento, era el cometa Halley, entonces él elabora esta carta que es muy bella y pretendía fuera una carta astronómica. Este es un ejemplar de la colección La Fragua. Aquí se guarda un folleto que es bastante interesante, que es de Fábulas Morales, que escribió el padre José Ignacio Basurto. Este libro está impreso en 1802, pero es considerado el primer libro de literatura infantil del Nuevo Mundo. Ajá, o sea, no solamente de Nueva España, del Nuevo Mundo. Ajá, entonces es un compendio de fábulas, son 24 fábulas. Este es un catálogo de la Biblioteca Nacional, pero si ustedes ven, está elaborado en piel y tiene aquí un grabado que no sé si se puede distinguir, pero tiene las letras P y D. Es Porfirio Díaz. El libro es de 1895 y al reverso ustedes pueden ver en dorado el águila de la República. Y este es un ejemplar también de nuestra colección de libros raros y curiosos, muy bonito. Son 85 folletines de la Biblioteca del Niño Mexicano, que esto es poco conocido, ¿no? Todos conocemos a José Guadalupe Posada por la Catrina. Se está hablando de la historia nacional a través de episodios con mucha fantasía, por supuesto, pero desde la conquista hasta el Segundo Imperio, ¿no? Son impresos de 1899. Se les conoce como booktubers y son los críticos literarios más jóvenes de la era digital. Son mujeres y hombres que en su mayoría no rebasan los 25 años y que tienen una pasión por la lectura. Ellos comparten sus libros a través de YouTube con sus amigos y seguidores. Vamos a ver a estos jóvenes entusiastas de la lectura. En la soledad de sus recámaras, donde atesoran sus libros favoritos en pequeños libreros, de espaldas a carteles de adaptaciones cinematográficas que se han hecho a varios de esos libros que han leído, jóvenes mexicanos que no rebasan los 25 años, que estudian o recién egresaron de carreras como historia, letras, filosofía, mercadotecnia o negocios, han hecho de YouTube el canal para compartir sus lecturas. Ayudados por pequeñas cámaras de video, grabadoras de voz y su computadora personal, estos chicos autodenominados booktubers han hallado en las redes una comunidad necesitada de recomendaciones para leer. Los booktubers son personas que hacen videos hablando sobre libros en YouTube. Me interesa promover la lectura en mi canal porque la lectura ha traído muchas cosas buenas a mi persona. Y no solo promover la lectura, sino también vencer el estereotipo de lector, que la lectura es súper aburrida y los lectores siempre se quedan encerrados en su cuarto para leer. Al contrario, a mí me ha llevado a conocer lugares, ir a otras ciudades a dar conferencias y conocer un montón de lectores. Me ha ayudado a conocer un montón de personas muy interesantes. Si Alberto Villarreal, quien estudia mercadotecnia, se ha convertido desde noviembre de 2012 en uno de los booktubers regiomontanos más exitosos y atractivos con su canal Abriendo Libros, en el DF, Antonio Miranda propone sus lecturas más clásicas y filosóficas en su canal Tony Bet. La gente no está buscando que le recomendemos libros, está buscando que hagamos un video sobre un video que ya leyeron para escuchar otra opinión, o quieren ver lo que te compraste, las novedades, pero sin que les hables como mucho de eso. Abril Carrera, egresada de la carrera de Letras Clásicas por la UNAM, propone sus libros favoritos en Ensayos de Abril. Ella abrió su canal en YouTube en 2008, pero comenzó a subir videos de libros apenas en abril de 2013. Sus primeros ensayos fueron en el blog homónimo que aún mantiene. Abril tiene una opinión de por qué los booktubers en Monterrey son más exitosos que los del DF. Monterrey siento que es mucho glamour también. Ellos son guapos, tienen como esa seguridad muy acá, y siento que a DF le ha faltado un poco esa seguridad de sentir que también pueden tener un protagonismo igual que Monterrey, ¿no?
Las editoriales comerciales se dieron cuenta pronto del potencial que tienen estos canales. Encuentran en estos chicos la oportunidad de llegar a los jóvenes lectores. Les acercan libros gratis, pero los comprometen a leerlos y a reseñarlos. Para muchos booktubers eso es bueno, para otros no tanto. Sí, las editoriales se acercan a nosotros para darnos libros y que los reseñemos en nuestros videos, porque es una muy buena publicidad para ellos. Nosotros no imaginábamos el impacto que esto iba a tener, no imaginábamos que un video podía tener 30,000 reproducciones y pues es algo que las editoriales están aprovechando. Lo padre de las editoriales es que dan los libros y uno ya no paga por ellos. Lo no tan padre es que uno debe cumplir con un calendario para entregarles la reseña y muchas veces ese libro no es tanto del interés, como que hay un compromiso ahí. Aunque es una dinámica que inició en Estados Unidos, los booktubers mexicanos cuentan sus propias historias en videos que alcanzan hasta 25 y 30,000 vistas y se cuentan por miles sus suscriptores. Han descubierto que hablando de libros se pueden ganar lectores pero también dinero, pues por cada vista y cada clic de publicidad, YouTube les abona centavos que al final de miles de entradas y suscriptores se convierten en dólares que depositan a sus cuentas. Depende de la cantidad de vistas que uno tenga y de la cantidad de clics de publicidad que tengas. Yo no he ganado más de $30 en 2 años, pero también es porque no soy tan constante. Hay gente que tiene más o menos el mismo tiempo y ya han recibido 1 o 2 pagos de YouTube, que son de $100 me parece. O sea, se han ganado como 2,000 pesos en 2 años. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre la noche en que Frankenstein leyó El Quijote, escrito por Santiago Posteguillo, creo que es un autor español. Sergio González Rodríguez es el autor de Campo de Guerra, el libro que este año obtuvo el prestigiado premio Anagrama de Ensayo. Genei Beltrán platicó con él y vamos a ver de qué trata esta obra. Nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro de la Ciudad de México para charlar con el escritor Sergio González Rodríguez sobre su libro más reciente, Campo de Guerra, que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Este libro analiza la situación de México en el nuevo paradigma de control y vigilancia dirigido por las instituciones del gobierno de Estados Unidos con el pretexto del combate al terrorismo. El panorama que presentas en Campo de Guerra, amplísimamente documentado, no solo es preocupante para México, es catastrófico. Yo creo que el proceso que estamos viviendo se genera desde hace por lo menos 3 décadas, cuando México entra en un proceso de modernización muy vertiginoso y sin embargo las instituciones no son capaces de enfrentar la rapidez y la trascendencia de los cambios que implican tratados con Estados Unidos que van a transformar completamente la vida económica, política y social del país. De allí que mi prospección, mi análisis de la situación haya sido rastrear esos fenómenos y cómo fueron transcurriendo los cambios de estas últimas 3 décadas que implican desde luego los aspectos del sistema de justicia, el sistema penal, pero también los aspectos que tienen que ver con la persecución a la delincuencia, el crecimiento del narcotráfico, etcétera. Todo esto parece ser algo muy distante a los ciudadanos comunes, pero en el fondo es lo que está dentro de sus propias vidas. Es un cambio cultural que yo trato de desentrañar. Uno de los aspectos del lado mexicano que explican esta situación tiene que ver con la simulación del aparato legal y judicial. Hemos tenido una democracia formal, una serie de cambios muy importantes, pero que han impactado estrictamente en un ámbito formal y a veces en la realidad. Pero no tenemos una relación directa
con la sustancia de los principios constitucionales, de aquello que tiene que regir los derechos humanos, la igualdad, la repartición de la riqueza, etcétera, etcétera, la prosperidad para todos, la seguridad para todos. Esto no lo hemos tenido directamente. Yo creo que ha sido el gran problema de estos cambios. Han sido cambios formales, pero no sustanciales, y los ciudadanos en general lo que necesitan la sociedad es cambios donde se vean reflejadas estas digamos, aplicaciones políticas y económicas en su vida más inmediata. El hecho de que se vea el fenómeno de la violencia en México desde un enfoque estrictamente criminológico, alejado, aislado de las tensiones políticas y geopolíticas. Así es, creo que hemos tenido una vinculación muy directa, dado que son fenómenos que impactan desde luego a todos nosotros por la violencia, por todo lo que rodea al uso de las armas y la persecución al crimen y el delito. Hemos tenido un impacto muy inmediato, y esto quiere decir que los aspectos más llamativos se traducen en términos de conocimiento criminológico en el mejor de los casos, a veces conocimiento político, pero sobre todo llega a nosotros como un acontecimiento de nota roja. Y es aquí donde yo me permito diferir al respecto. Creo que son asuntos que tienen que ser vistos en su amplitud completa. También implican hechos políticos y sobre todo geopolíticos. ¿Por qué sucede esta violencia? ¿Por qué la industria de las armas, que está asentada principalmente en Estados Unidos, tiene un interés en generar violencia en otros países? Para, desde luego, vender estas armas, que se venden lo mismo a Fuerzas Armadas que a crimen organizado. Por ejemplo, es uno de los factores que analizo en mi libro. Un tema muy actual, muy delicado, que tratas en Campo de Guerra es el de la situación de la víctima en el contexto de la violencia. Desgraciadamente, todos estos procesos han traído consigo la parte perdedora, que es la parte de las víctimas. Todos hemos sufrido, todos hemos sido víctimas de algún problema vinculado a la inseguridad, a la violencia, o incluso a la desigualdad y la pobreza, la falta de empleo, por ejemplo. Aquí es donde los ciudadanos tienden a convertirse cada vez más en víctimas potenciales de poderes que les rebasan, y aquí es donde tenemos que ser también muy, muy exigentes con las autoridades y cambiar este papel del ciudadano destinado a ser víctima permanente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Muchas gracias, Nuria, como siempre. Gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. No se olvide que esto es una coproducción del Universal y Canal 22. Los esperamos la próxima semana aquí para seguir confabulando.